Dios te bendiga. Hoy vamos a ver un tema que es tan importante que se llama esclavos de Jesucristo. En Génesis 3 nosotros podemos ver la caída del hombre, cómo llegó el pecado a la humanidad y la humanidad quedó maldita bajo el pecado, directo a condenación. Pero en Jesucristo nosotros somos libres en Cristo y somos libres de la ira venidera de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo nos enseñaba que nosotros pasábamos a ser esclavos de Jesucristo en 1 Corintios 7:22. ¿Qué es ser esclavo de Jesucristo? Es carecer de libertad, estar bajo el dominio de Dios. Es hacer la voluntad de Dios por sobre mi voluntad. Antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado, pero ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo porque hemos reconocido el poder supremo de Dios como nuestro Señor. Y nuestro Señor hace énfasis a que Cristo es nuestro dueño, es nuestro amo, es nuestro Señor. Y por lo tanto yo me someto a Él. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros hemos oído la palabra de Dios, hemos creído y hoy tenemos fe en Jesucristo. También es importante saber que aunque hay personas que saben algunos textos bíblicos o algunos versículos, o que se pudieron haber congregado desde muy pequeños o estar congregándose incluso hoy en la actualidad, es importante saber que aún así hay personas dentro de la congregación que no conocen verdaderamente a Dios. Y es que un hijo de Dios va a manifestar en primer lugar sometimiento a Dios, obediencia a Dios, en primer lugar como una prioridad. Va a manifestar el fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5:22. Va a manifestar y va a dar testimonio de una vida transformada. Y es porque hay mucha gente en el mundo que conoce de Dios, que dice conocer a Dios. Pero Satanás y los demonios también creen en Dios e incluso tiemblan ante la presencia de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no han conocido de Dios? Es que el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios, que se somete a Dios, que oye la voz de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz. Los hijos de Dios oyen la voz de Dios. Hay un ejemplo en Juan capítulo 8, versículo 42 al 47, que nos enseña algo muy importante que Jesucristo nos permitió a nosotros entender y comprender, que no todos son de Dios. Vemos la reprensión de Jesucristo. Y dice así: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No todos son de Dios, no todos hacen la voluntad de Dios. Vemos que los que hacen la voluntad de Satanás no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, porque hacen la voluntad de su padre, el diablo. Y los que son hijos de Dios oyen la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen haber conocido a Cristo, pero se apartan de Cristo, de su evangelio? Es porque ellos verdaderamente nunca han conocido a Dios. En segundo lugar, es porque ellos no han sido sellados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, porque el corazón es rebelde, es terco, es endurecido, es malvado, ama al mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, no ha conocido verdaderamente a Dios.
Solo se puede conocer a Dios mediante la palabra de Dios. Y si a mí me cuesta tomar la palabra de Dios, la Biblia, me cuesta examinarla, reflexionar, meditar en ella, memorizarla, aplicarla en mi vida. Si a mí me cuesta orar a nuestro Padre que está en los cielos, si a mí me cuesta congregarme, entonces lo que yo debo hacer es someter mi carne a Dios. Yo debo doblegar mi carne, sometiéndome al Señor. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchos nos obligamos a ir al trabajo, porque hay que ir aunque uno no tenga ganas. Muchos se obligan a ir al instituto, a la universidad, porque tienen que ir. Muchos se obligan a ir al médico porque ya no soportan más y tienen que ir. Y todo esto ocurre porque hay una necesidad. Y si nos obligamos para lo cotidiano, con mayor razón debemos obligarnos a someter nuestra carne a Dios, obligarnos a buscar de Dios, a buscar su presencia, a meternos en la palabra. Debemos orar al Señor, debemos congregarnos, porque muchas veces decimos, no, es que no tenemos tiempo, falta tiempo, pero debemos ser honestos, ¿falta el tiempo o es falta de interés quizás? Porque muchas veces usamos muy mal el tiempo, se lo dedicamos a personas, se lo dedicamos a cosas, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, a nuestros hobbies, incluso a nuestra pereza, el no hacer nada. Le damos nuestro tiempo para no hacer nada. Usamos el celular y le dedicamos más tiempo que a nuestro propio Dios. Por eso es importante entender que nosotros debemos hacer morir a nuestra carne, a negarnos a nosotros mismos todos los días. Todos los días debemos someter a nuestra carne a la obediencia a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto hemos sido sellados por Dios. Vamos a verlo en Efesios 1, versículo 13 al 14, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, la promesa del sello del Espíritu Santo. Gálatas 2, 20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Espíritu Santo como sello es una garantía. Eso significa que no puede ser removido. El Espíritu Santo que mora en la vida de un hijo de Dios es el que nos asegura la herencia y las promesas en Cristo Jesús. Por lo tanto, un hijo de Dios destaca en las tinieblas, no se revuelca en el lodo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque como hijos de Dios? En primer lugar, someternos a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Debemos apartarnos del pecado, servir a Cristo hasta el fin. El apóstol Pablo lo dejó bien claro en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Él dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado. Los hijos de Dios no podemos renunciar a Jesucristo ni a su evangelio, porque no podemos, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Señor es soberano. Al tener el don de fe que Dios nos otorgó al creer en Jesucristo, al ser sellados por el Espíritu Santo como garantía, nosotros hemos perdido el libre albedrío. Nuestra voluntad murió porque es Dios quien gobierna nuestra vida. Nuestra voluntad murió porque nunca nuestra voluntad va a ser superior a la de Dios. Antes nosotros pecábamos libremente y nos daba igual pecar. Nos gustaba pecar, éramos felices en el pecado, no queríamos abandonarlo. Pero ahora que somos hijos de Dios, no pecamos deliberadamente, como aplica Hebreos 10, 26 al 27, que muestra qué es el pecado deliberado y la consecuencia que tiene. Nosotros ya no pecamos deliberadamente cuando conocemos a Dios verdaderamente, porque la gracia no nos permite pecar. La gracia no nos permite pecar. Dios aborrece el pecado y eso no va a cambiar nunca. Por eso en Jesucristo nosotros tenemos el perdón de pecados y podemos ser limpios de nuestra maldad. Hoy en día, un hijo de Dios no va a sentir amor por el pecado ni felicidad. Todo lo contrario, un hijo de Dios cuando peca se siente triste, se siente que ha fallado, se siente avergonzado, siente temor de Dios y por eso acudimos a Dios, aún en nuestra naturaleza pecadora y pecaminosa, acudimos a Dios buscando su perdón, buscando que Dios transforme nuestra vida y Dios trabaja en nosotros. Pecado deliberado, pecado continuo, repetitivo es un pecado que no se quiere dejar, que se mantiene ahí, en esa condición de pecado, que no se quiere dejar. Diferente es con los hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos está amonestando, nos está exhortando, nos está corrigiendo, disciplinando, enseñando, capacitando. El Espíritu Santo nunca va a permitir que nosotros abandonemos a Cristo, que abandonemos el Evangelio. Él va a estar
todo el tiempo amonestando nuestra vida, así como Jonás, que no pudo él doblegar la voluntad de Dios o cambiar la voluntad de Dios, nosotros tampoco podemos doblegar esa voluntad. Dios va a hacer su voluntad en sus hijos porque Él es soberano, Él es Dios, el que gobierna nuestra vida. Dios tiene señorío sobre sus hijos. Ahí está Dios en sus hijos, marcando la diferencia. La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, los que no han conocido a Dios. Siempre yo he escuchado decir a personas que dicen, no, tal persona conoció a Dios, predicó, pero se fue al mundo, se apartó. Y es duro decirlo, es difícil decirlo, pero hay que entender que esa persona, una persona así, nunca conoció verdaderamente a Dios. No se le puede quitar la soberanía a Dios, poniendo nuestra voluntad a un nivel superior al de Dios, porque eso no existe en los hijos de Dios. Podemos nosotros pensar, incluso podemos fallar, podemos incluso pecar, pero no podemos nosotros abandonar el Evangelio de Jesucristo, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios que es superior. Dios nos escogió y nos selló para siempre. Hay muchos que equivocadamente llaman hijos de Dios a cualquiera. Pero el Hijo de Dios, el que conoció a Dios verdaderamente, no puede abandonar a Jesucristo ni a su Evangelio. El Espíritu Santo es el que mora en nuestra vida como una garantía, como un sello. Tenemos el don de Dios que creemos en Jesucristo con todo nuestro corazón y el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra vida continuamente todos los días de nuestra vida. Es necesario que nosotros entendamos la diferencia entre ser hijo y no ser hijo. El Hijo de Dios siempre va a manifestar sometimiento a Dios, obediencia a Dios, arrepentimiento del pecado, va a querer apartarse del pecado. El Hijo de Dios va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. El Hijo de Dios va a manifestar una vida transformada, va a dar testimonio, va a reflejar a Cristo en su vida. Por eso hay que entender que no todos son de Dios, que conocer ciertos textos, que saber algunos versículos no te hace hijo de Dios. Hijo de Dios es alguien que va a manifestar una vida transformada, una vida en Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios te bendiga.